El Señor Jesucristo los bendiga grandemente. En el día de hoy les habla el hermano Juan Esteban Londoño, de acá del municipio de Circasia, Quindío. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Vamos a ver el tema la serpiente del Génesis. ¿Quién era la serpiente? ¿Cuáles eran las características físicas y espirituales que tenía este animal? Vamos a ir por el paso del tiempo, vamos a ir al pasado y vamos a escudriñar la palabra desde su perspectiva original y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y claridad y que este mensaje llegue al corazón de muchas personas que estoy seguro que lo van a ver y que Dios por medio de este mensaje les va a dar entendimiento y va a tocar sus corazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido de una manera muy especial que tú por medio de este mensaje te glorifiques. Permita, Padre Celestial, que este mensaje llegue a los rincones del mundo y que muchas personas tú les abras el entendimiento por medio de tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo me guíe a dar una palabra totalmente correcta, clara, porque tú necesitas, Señor, que se levanten hombres y valientes que prediquen tu verdad, que no tengan temor, que prediquen tu palabra tal y como está escrita, a tiempo y fuera de tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que me respaldes, porque sin tu respaldo no soy nada. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Entonces, Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como con ella. Gloria al Señor. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita escudriñar esta palabra que ha sido revelada para estos últimos tiempos para sus hijos. Entonces dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, quiero comentarles algo. Vamos a analizar un punto muy importante. La palabra serpiente viene del hebreo nahash. Y sabemos que por las nuevas traducciones que han habido, se ha perdido, digamos, como la interpretación original a lo que se refiere lo que la Biblia nos está diciendo acerca de la serpiente. ¿Qué significa la palabra serpiente? Entonces viene el hebreo nahash, que quiere decir un ser pensante. Entonces, si era un ser pensante, no era cualquier clase de serpiente, no era un reptil,
de esas que se ven que se arrastran. Vamos a definir lo que dice acá. En el hebreo antiguo se perdió el significado de este animal debido a las traducciones de la Biblia. Según el texto original nos revela qué es este animal. Entonces, lo correcto no sería decir la serpiente, no. Lo correcto es decir el serpiente. Benahash, el serpiente. El serpiente, refiriéndose a un término que masculino. Ahora, la palabra de Dios está compuesta por parábolas, enigmas y misterios. Y sabemos que la palabra del Señor es profética, de Génesis a Apocalipsis. Sabemos que el primer libro que estamos leyendo en estos momentos es Génesis, que en hebreo es Bereshit, que quiere decir principio. Entonces, vamos a analizar la palabra astuta. Vuelvo y le leo Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Entonces, ¿qué significa la palabra astuta? El significado es hábil, sagaz. Viene el hebreo arum, que quiere decir hábil, sagaz. Eso quiere decir la palabra astuta. Y entonces, la palabra astuta es una palabra que también puede significar ser cuerdo. Un animal cualquiera no es cuerdo. Pero este animal estaba entre el chimpancé y el hombre. Y si el chimpancé, que es uno de los animales que fue creado en el día sexto de la creación, que ahorita lo vamos a ver, es un animal inteligente. Voy a poner el ejemplo. ¿Por qué inteligente? El chimpancé es tan inteligente que puede adivinar acertijos. Vea, hermanos, yo me vi en estos días un video en YouTube cuando un chimpancé estaba al frente de un computador y podían adivinar los números del 1 al 8. Puede inclusive hasta escribir. Y eso que ese chimpancé, obviamente la sangre de él es muy diferente al ser humano. Entonces, si el chimpancé es inteligente, usted se imagina el nahash, el serpiente, que estaba entre el chimpancé y el hombre. Pero cuando Dios le cortó las piernas, porque cuando Dios le dijo, que ahorita vamos a ver el significado de eso, andarás arrastrado y polvo comerás. Entonces se ha perdido el eslabón, se ha perdido ese eslabón, porque los científicos están tratando de encontrar el eslabón perdido de la serpiente que había en el huerto del Edén, pero no han podido lograr encontrarlo, porque Dios le cambió la forma. Porque pueden mirar varias culebras, reptiles, pero no la van a encontrar. Porque si estaba entre el chimpancé y el hombre, obviamente tenía características humanas y tenía huesos humanos. Vamos a continuar, hermanos. Entonces ya sabemos que la palabra astuto viene del hebreo arún. Pueden investigar si lo que les estoy diciendo es cierto o no es cierto, que quiere decir hábil y sagaz. Eso quiere decir. Ahora, vamos a analizar algo muy importante. Todo estudiante de las Escrituras sabe que Dios trajo la vida a existencia de una forma evolutiva. Dios primero creó una semilla, ¿cierto? Sabemos que un renacuajo, ¿cierto? Y de ahí fue creando diferentes tipos de animales y fue evolucionando. No iba a crear primero un chimpancé, no. Todo empezó con una pequeña semilla. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a escudriñar y vamos a leer Génesis
capítulo 1. Vamos a leer Génesis capítulo 1 del 11 al 13. Leo la palabra del Señor Jesucristo como debe de ser. Y dice la palabra, mi hermano y mi hermana, Génesis capítulo 1, versículo del 11 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género. O sea, ahí está hablando de varios géneros, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, ahí en el día tercero fue creado todo esto que acabamos de leer. Ahora, en el día quinto, Dios trajo, cada día fue evolucionando más. Dios trajo la vida acuática, creó los animales del mar. Vamos a leer Génesis 1, pero entonces nos vamos para el versículo 20 al 23. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelan sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Ahí están las ballenas, los tiburones y otra clase de animales. Y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, mi hermano, y la mañana del día quinto, mi hermano. ¿Sí ve? Ahí vemos cómo Dios nuestro creador, que es un ser sabio, en medio de la creación va evolucionando cada día. Ahora, vamos a leer ¿qué creó Dios al sexto día? Génesis 1, 24 y 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Vuelvo y repito. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero nos vamos a detener, mis hermanos amados, en el versículo 24. Vamos a escudriñar. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, ya animales más fuertes, bestias, serpientes. Acá la palabra serpientes tiene varias definiciones, porque había toda clase de serpientes, no solamente serpientes reptiles de las que se arrastran, también había unas que tenían patitas. Esas eran otras clases de serpientes. Y también dice ganado, animales de 4 patas. Pero dentro de esta especie de animales, dentro de las bestias, también, y dentro de este último género de animales, ahí está el chimpancé, y ahí está el serpiente, el nahash, como estamos hablando, el serpiente, el nahash. Ahorita vamos a definir quién era el nahash, quién era ese serpiente. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Gloria al Señor por su palabra. Hermanos queridos, yo reconozco delante de Dios que por mucho tiempo
desconocía este grande misterio, pero por su misericordia Dios me ha dado a entender su palabra. Está permitiendo que yo conozca de esto, que en muchos lugares no se atreven a predicar por temor. Y no solamente, pero por temor no a Dios, sino al hombre. Y también por falta de revelación. Continuamos, mis hermanos. Entonces dice que en el sexto día Dios creó bestias, serpientes y animales. Lo leímos, ¿sí? Animales de 4 patas, ¿sí? Como le estábamos leyendo, ¿sí? Animales inteligentes, entre esos el chimpancé y el serpiente. Entonces, habían 3 categorías en el sexto día de esas 3 clases de animales, hermanos. Entonces, primero, animales que se arrastran. Primero que todo, mis hermanos. Segundo, bestias. Y tercero, serpientes. Pero ya les comenté que cuando habla de serpientes es todo tipo de géneros de serpientes totalmente diferentes. Tanto en las reptiles como en otros géneros. Entonces acá dice que serpientes viene el hebreo remetz, el cual se traduce reptil. Vuelvo y les digo, serpientes de esta clase que habla la Biblia, viene el hebreo remetz, que significa reptiles. Pero ojo, no podemos confundir este versículo, porque muchos pueden confundir este versículo y decir que era un reptil. Pero las escrituras me demuestran la verdad. Entonces, ahorita dijimos que el chimpancé es un animal tan inteligente. En estos momentos, pues es lo más parecido al hombre, que puede adivinar acertijos. Pero sabemos que el serpiente estaba por encima del chimpancé, ¿sí? Ahora vamos a leer un texto muy importante. Mateo 23, capítulo 33. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a irnos a los escritos mesiánicos del Nuevo Testamento. Mateo 23, capítulo 33, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: serpientes, o sea, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús, el Señor Jesucristo, siendo Dios, aquí en la tierra, Él conocía los pensamientos y los corazones de las personas. Le dijo a los fariseos: generación de víboras. Pero no se estaba refiriendo a una víbora literal. Se estaba refiriendo que esos escribas y fariseos eran descendientes de esa línea que venía por Caín. Porque Caín, y eso lo vamos a ver más adelante en otro estudio, Caín no era hijo de Adán físicamente, ni tampoco era hijo de Dios. Era hijo del serpiente, de la serpiente. Pero ese es otro estudio que veremos más adelante, porque hoy estamos concentrados en el estudio quién era la serpiente y cuáles eran sus características físicas y espirituales, mis hermanos. Entonces acá nos está queriendo decir el Eterno, vuelvo y leo, Mateo 23, 33 dice: serpientes, le dijo a ellos, serpientes, le dijo: ustedes son una descendencia de los hijos del diablo. Hablemoslo con un español claro, hermanos. Él les dijo: ustedes son una descendencia de los hijos del diablo. Eso dice la palabra, mis hermanos. Ahora, vamos a leer Juan 8, 43, 44. Ojalá me alcance el tiempo, mis hermanos. Si no me alcanza el tiempo, les prometo que la segunda parte de este estudio
la vuelvo a grabar. Y quedaremos con la primera parte y luego grabaremos la segunda parte. Juan 8, 43, 44. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense pues, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿En quién? En Satanás. Y cuando habla mentira, de su suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién le estaba diciendo el Señor Jesucristo estas palabras tan duras? Le estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos. Les estaba diciendo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque ellos decían que eran hijos de Dios, porque tenían sangre judía, venían de la descendencia de Abraham, digamos física. Pero él les dijo: ustedes vienen de esa simiente de serpiente. Y si nos vamos atrás para investigar, los fariseos le habían dicho a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. Pero ¿por qué los fariseos le habían dicho a Jesús que no eran hijos de fornicación? Ellos conocían ese contexto hebreo, ellos conocían esa palabra, ellos sabían lo que había pasado en el huerto del Edén. Y sabían que habían dos simientes: la simiente de Caín y la simiente de Abel. Bueno, mis hermanos, para ir, y espero que este estudio, pues Dios permita que nos dé cada día entendimiento y claridad. Vamos a seguir, mis amados hermanos. Ahora vamos a escudriñar Génesis, capítulo 3, versículo 5. Lo vamos a leer en la Reina Valera, que tengo acá en estos momentos, que es una pues de las más antiguas, aunque hay otra más antigua que ha existido, que es la de 1909, pero la vamos a leer en la Reina Valera de 1960. Yo la tengo acá en estos momentos y vamos a leer, dice Génesis 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él. Acá la palabra él es con acento, tiene tilde. Cuando la palabra él tiene tilde, no se está refiriendo a algo, digamos, a una silla o a un árbol físico, tiene tilde. Por eso es importante, hermanos, amigos, estudiantes bíblicos, leer detenidamente con sus puntos, sus puntuaciones. Yo no soy un buen lector, les soy totalmente sincero. El Señor me está enseñando a leer, Él me está enseñando a leer, porque cuando nosotros nos deleitamos en su palabra, Él nos ayuda. Entonces dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses. La palabra Dios viene del hebreo Elohim, que es traducido también como jueces, sabiendo el bien y el mal, hermanos. Entonces, explicación del versículo 5 de la Reina Valera de 1960. Sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, mis hermanos. Entonces, se dirige al árbol con la palabra él, con acento, lo que les acabo de decir. No era un árbol literal, era algo simbólico. Lo que yo les comentaba ahorita, mis hermanos, la palabra de Dios está compuesta por parábolas, enigmas, misterios, profecía.
Y aunque habían árboles frutales en el huerto del Edén, también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces es algo simbólico, ¿cierto? Es como una metáfora. Nosotros también simbolizamos árboles, porque ¿qué dice la palabra en otros textos que hemos leído? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y también hay otros versículos donde dice que cuando un hombre está con una mujer, ¿cuál es el fruto de esa relación? Pues los hijos son los frutos del padre y de la madre. Entonces, vamos por la línea de tiempo, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Que tu palabra sea más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. Vamos a volver a leer Génesis 3, versículo del 1 al 6, pero bajo otra traducción. Ustedes conocen la versión de las Américas, la traducción viviente. Vamos a leer, hermanos, cómo dice la traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Dice en el verso 1, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de los árboles del huerto? Claro, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Verso 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos ha permitido comer. Y Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Verso 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Verso 5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Verso 6. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Verso 7. En estos momentos se les abrieron los ojos, de pronto sintieron vergüenza y por su desnudez. Entonces cosieron ojos de higuera para cubrirse. Les acabo de leer, mis queridos hermanos, en la traducción del nuevo, la traducción viviente, la traducción Biblia de las Américas, que es la traducción viviente. Ahora, explicación del verso 7. Se les abrieron los ojos. Quiere decir que se dieron cuenta que pecaron contra Dios y cayeron en transgresión. Ahora vamos a escudriñar con la Reina Valera de 1960. Vamos a escudriñar Génesis 3, Génesis 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, vamos a escudriñar tres cosas: serpiente, astuta y dijo. Bueno, entonces la palabra astuta, ya la leímos ahorita, viene el hebreo arún, que quiere decir avisado, cuerdo y prudente. Eso quiere decir la palabra astuta. La palabra serpiente, Nahash, es una criatura con aspecto humanoide, hermanos. Era una criatura con aspecto humanoide, más cercano al ser humano. Y tercero, dijo.
Viene del hebreo amar, pero no quiere decir amar en el sentido español de amar, no, sino que la palabra dijo en hebreo o sea, el significado amar, que quiere decir dar una orden, afirmar, razonar o vanagloriarse. Eso quiere decir la palabra dijo. Amén, mis hermanos. Ahora vamos a dar la explicación, lo que nos alcance de tiempo. Explicación del verso 3. No comeréis de él, ni le tocaréis. Estamos hablando de la Nueva Traducción Viviente. Para que no muráis. Se utiliza el adjetivo. Es un adjetivo. Un adjetivo es una clase de palabra acompañada del sustantivo. ¿Sí o qué? Eso es un adjetivo. Donde se le da a entender la cualidad, ¿sí? De una persona, de alguien, de un ser. Entonces acá nos está dando a entender, obviamente, que no es un árbol literal, sino un ser pensante que puede caminar. Es un ser andante, ¿sí? Ahora, vamos a escudriñar cuando dice, no comeréis de él ni le tocaréis. Entonces acá hay dos palabras importantes. Un árbol no es un árbol literal, ¿cierto? Porque acá dice, no comeréis de él ni le tocaréis. No es un árbol literal, sino porque un árbol literal es un organismo vivo, no es una persona. Entonces, cuando dice, no comeréis de él, porque tiene tilde, hermanos, tiene tilde en la E, es con acento, no se está refiriendo a un árbol literal, mis hermanos. Está hablando de un ser vivo, no de un organismo vivo. Entonces, acá hay dos palabras importantes. Un árbol no es un árbol, es un organismo vivo. Un árbol natural, literal, no ofrece abiertamente el fruto. Un árbol literal no ofrece abiertamente el fruto, mis hermanos. ¿Listo? Ahora, vamos a escudriñar el versículo 4. Entonces el serpiente, estamos escudriñando la Nueva Traducción Viviente. Entonces el serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo una serpiente, un reptil, va a saber? Va a tener conocimiento. Una culebra común y corriente va a tener conocimiento si una mujer va a vivir o va a morir. ¿Sí ven? Ahora vamos a escudriñar el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo una serpiente puede saber lo bueno y lo malo? Sabemos que Satanás es un espíritu, pero Satanás, obviamente, utiliza cuerpos. Él utilizó este serpiente porque sabía que era el más cercano al hombre, sabía que podía hablar, tenía inteligencia para razonar, podía pensar, tenía conocimiento del bien y del mal. Entonces fue el mejor instrumento para utilizarlo. Así como Dios usa instrumentos, el diablo también utiliza instrumentos. Y sabía que la sangre de ese serpiente se podía mezclar con la raza humana. Ahorita hablaremos de eso. Entonces, explicación, comeréis de él, se refiere al serpiente. Ese fruto es un acto sexual, el cual es un fruto prohibido.
y más prohibido cuando se cae en fornicación, y más prohibido cuando no es con su esposo. Pero entonces vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios 30:20. Dice la palabra del Señor: no, hermanos, espérenme un segundito. Espérenme un segundito, porque no es ese versículo. No es ese versículo. Denme unos minuticos, mis hermanos. Yo sé que está en Proverbios, pero les quiero demostrar. Dice: la mujer adúltera devora al hombre, luego se limpia la boca y dice que no ha hecho nada malo. Pero ese versículo sí está, mis hermanos, pero no es ese capítulo, no es 30, 19, 20. Ah, sí, el proceder de la mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice no ha hecho nada malo, mis hermanos. Eso era lo que les quería decir, explicar, mis hermanos. Ahora, vamos a explicar cuando dice serán abiertos vuestros ojos. Se refiere a los ojos espirituales. O sea, ellos cayeron en cuenta que cometieron pecado, que cometieron transgresión. Ahora, ojos. Viene el hebreo ayin. Ayin significa ignorancia. Entonces, ¿cómo así que ignorancia? Lo que la serpiente le está diciendo a la mujer es lo siguiente. Se refiere: serán abiertos vuestros ojos, quiere decir que se les quitará la ignorancia. O sea que cuando el serpiente le dijo a la mujer que comieran del fruto prohibido, le dijo que si comían de ese fruto prohibido, se les quitaría la ignorancia. Bueno, mis queridos hermanos, estoy grabando esta conferencia con mi celular. Mi celular tiene capacidad de grabar 48 minutos. El tiempo no me está dando, pero les prometo, con la ayuda de Dios, que la segunda parte la grabaré, porque esta es la primera parte, pero entonces les prometo que grabaré la segunda parte de esto. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por esta primera parte de la enseñanza, la serpiente del Génesis, y luego, con la ayuda del Señor, grabaré la segunda parte de la enseñanza, la serpiente del Génesis. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre Celestial,
que nos dé cada día conocimiento, entendimiento, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el que nos da la sabiduría, nos permite entender tu palabra, nos da la revelación para poder entender y comprender lo que tú tienes revelado para estos últimos tiempos. Te pido, Padre Celestial, que me des sabiduría para grabar la segunda parte de esta conferencia, y te pido, Padre Celestial, que esta palabra que tú has permitido hasta el día de hoy, entonces nos toque el corazón, Señor, pero lo más importante es que nos abra el entendimiento, que aquellas personas que son simientes, hijos de Dios, puedan comprender esta palabra. Gracias, Señor, porque la sabiduría y el conocimiento es tuyo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.